Mi nombre es Renata y durante los últimos 3 años mi ex socio Pablo ha creído que soy una ingenua diseñadora gráfica que no entiende de finanzas. Lo que él no sabe es que tengo una maestría en contabilidad forense de Wharton, y que además de mi estudio de diseño, manejo discretamente las finanzas personales de 40 familias millonarias en México, incluyendo la de su propia esposa. Renata, ¿ya tienes listos los diseños para la campaña de Grupo Financiero del Norte?, me preguntó Pablo mientras revisaba su Rolex de oro en nuestra oficina de Polanco. Nuestro estudio Creativos Asociados ocupaba un loft de 200 metros cuadrados con vista al bosque de Chapultepec, decorado con muebles de diseñador que él había insistido en comprar para impresionar a los clientes. Están en tu escritorio desde ayer, respondí sin levantar la vista de mi computadora, donde revisaba los estados financieros que me había enviado mi cliente más importante, Sofía Mendoza de Torres, esposa de un prominente empresario que prefería mantener sus finanzas separadas de las de su marido. Perfecto. Después necesito que revises los números del proyecto con Banco Central. Hay algunas discrepancias. Mentalmente activé todas mis alarmas. Durante las últimas semanas, Pablo había estado manejando personalmente las cuentas del banco, insistiendo en que era demasiado complejo para que yo lo entendiera. Lo que él no sabía era que yo había estado monitoreando cada movimiento financiero de nuestra empresa a través de auditorías discretas. ¿Qué tipo de discrepancias? Nada serio. Solo algunos ajustes en los presupuestos. Pablo caminó hacia su oficina privada, pero antes de cerrar la puerta, agregó casualmente, por cierto, voy a salir temprano hoy. Tengo una cita con nuestro contador para revisar la estructura de la sociedad. Esa tarde, después de que Pablo se fue, accedí al sistema bancario de la empresa usando las credenciales que él creía que no conocía. Lo que vi confirmó mis peores sospechas. Durante los últimos 6 meses, Pablo había estado desviando fondos sistemáticamente de las cuentas corporativas hacia cuentas personales offshore. El proyecto con Banco Central, valuado en $500,000, había sido completado y pagado hace 2 meses. Pero según los registros que Pablo me había mostrado, el banco supuestamente había retrasado el pago final. En realidad, el dinero había llegado puntualmente a nuestra cuenta corporativa, pero Pablo lo había transferido inmediatamente a una cuenta en las Islas Caimán. Mientras documentaba cada transferencia irregular, mi teléfono sonó. Renata, habla Sofía. ¿Podrías revisar urgentemente unas transacciones extrañas en la cuenta de mi esposo? Necesito saber si está relacionado con algún negocio legítimo. Sofía Mendoza de Torres. Durante 2 años había sido mi cliente más discreta y confiable. Manejaba un portafolio personal de $15 millones completamente separado de las finanzas de su esposo, quien tenía negocios en construcción y desarrollos inmobiliarios. Por supuesto, Sofía. ¿Qué tipo de transacciones? Transferencias grandes a cuentas que no reconozco. Y algunas inversiones en empresas offshore que parecen sospechosas. Envíame los detalles por correo encriptado. Los revisaré esta noche. Después de colgar, una idea comenzó a formarse en mi mente. Durante nuestras sesiones de consultoría, Sofía había mencionado ocasionalmente a su esposo Pablo, quien según ella siempre estaba inventando nuevos negocios. Al principio pensé que era coincidencia de nombre, pero ahora las piezas comenzaban a encajar. Esa noche, en mi oficina personal, comparé los registros financieros que Sofía me había enviado con los movimientos que había documentado de la cuenta de Creativos Asociados. Las fechas coincidían perfectamente. El dinero que Pablo había robado de nuestra empresa estaba siendo invertido bajo su nombre personal en esquemas financieros cada vez más arriesgados. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pablo. Mañana discutimos algunos cambios importantes en la empresa. Prepárate para algunas sorpresas. Al día siguiente, Pablo llegó a la oficina con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Vestía un traje nuevo de marca italiana y cargaba un maletín de cuero que obviamente había costado más que el salario mensual de nuestros empleados. Renata, necesitamos hablar, anunció mientras se servía café en una taza de porcelana que había comprado la semana anterior. Claro. ¿De qué quieres hablar? Del futuro de Creativos Asociados. He estado evaluando la estructura de nuestra sociedad, y creo que es tiempo de hacer algunos cambios. Se sentó en el sofá de cuero frente a mi escritorio, cruzando las piernas con la confianza de alguien que cree tener todas las cartas ganadoras. ¿Qué tipo de cambios?
Bueno, seamos honestos. Durante los últimos años, yo he estado manejando todos los aspectos financieros complejos de la empresa. Tú eres brillante con el diseño, pero las finanzas requieren un nivel de sofisticación que yo no tengo, completé su frase. Exactamente. No es una crítica personal, simplemente reconocemos nuestras fortalezas y debilidades. Pablo sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa de centro entre nosotros. Por eso he decidido reestructurar la empresa. Yo me haré cargo del 80% de las operaciones, tú mantendrás el 20% y te concentrarás exclusivamente en el diseño creativo. Abrí la carpeta y revisé los documentos. Era una propuesta formal para modificar nuestro acuerdo de sociedad, reduciendo mi participación del 50% al 20% y transfiriéndole a él el control completo de las finanzas corporativas. ¿Y la compensación por mi 30% perdido? He calculado una compensación justa basada en los activos actuales de la empresa. El número en el documento me hizo contener la risa, $50,000. Para una empresa que según nuestros registros oficiales tenía contratos activos por más de $2 millones. Pablo, según mis cálculos, mi 30% vale considerablemente más que esto. Tus cálculos están basados en proyecciones futuras, no en realidades presentes. La verdad es que la empresa no ha sido tan rentable como esperábamos. No ha sido rentable. Las ganancias han sido modestas. Muchos de nuestros clientes han retrasado los pagos. Pablo se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos y la postura de alguien que está a punto de ganar una negociación importante. Por ejemplo, Banco Central aún no nos ha pagado el proyecto final. Grupo Financiero del Norte está reevaluando su presupuesto. La realidad es que tenemos problemas de flujo de efectivo. Mantuve mi expresión neutral mientras él continuaba con su actuación. Por eso necesito tomar control total de las finanzas. Para negociar con los clientes, perseguir pagos atrasados, ese tipo de cosas que requieren experiencia. Entiendo tu perspectiva. Me alegra que seas razonable. Sabía que entenderías la lógica empresarial. Pablo regresó a su asiento y sacó una pluma Mont Blanc de su chaqueta. Solo necesito tu firma aquí, y podemos comenzar la nueva estructura inmediatamente. ¿Y si no firmo? Su sonrisa se volvió más fría. Bueno, esa sería una decisión desafortunada. Verás, he estado documentando varios errores en tu manejo de algunos proyectos. Nada criminal, por supuesto, pero suficiente para justificar una reestructuración forzosa de la sociedad. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una salida elegante de una situación complicada. Me recosté en mi silla y lo estudié cuidadosamente. Pablo había mostrado finalmente su verdadera cara, y era exactamente lo que había esperado. Pablo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Realmente crees que soy tan estúpida como para no darme cuenta de que robaste el dinero de Banco Central? Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo, pero rápidamente la recuperó. No sé de qué hablas. El dinero de Banco Central aún no. Llegó hace 2 meses. $500,000 exactos. Los transferiste a una cuenta en las Islas Caimán el mismo día. Pablo se enderezó en su asiento, pero mantuvo su tono casual. Estás confundida. Ese dinero está en la cuenta 4472-8899-1123 del First Caribbean Bank. Lo sé porque he estado monitoreando todas las transacciones de la empresa desde que empezaste a actuar sospechosamente. Aunque fuera cierto, lo cual no estoy admitiendo, no podrías probarlo legalmente. Pablo se puso de pie y caminó hacia su escritorio, claramente sintiéndose más seguro. De hecho, continuó con una sonrisa burlona. Aunque hipotéticamente hubiera movido algunos fondos para protegerlos de problemas fiscales, tú no tienes los recursos legales para desafiarme. Mis abogados costarían más de lo que tú podrías permitirte en años. Tienes razón sobre eso. Exactamente. Así que puedes firmar voluntariamente y recibir tus $50,000, o puedes pelear y terminar sin nada. Pablo regresó a donde yo estaba sentada y se inclinó sobre mi escritorio, con la arrogancia de alguien que cree haber ganado completamente. Te robé todo el dinero y no puedes probar nada. Soy más inteligente que tú.
Sonreí y le dije tranquilamente, tienes razón, eres muy listo. Me alegra que finalmente lo entiendas. Firmaré los documentos mañana. Solo necesito una noche para procesar todo esto. Perfecto. Y Renata, espero que no haya resentimientos. Esto es solo negocios. Esa noche, llamé a Sofía desde mi oficina personal. Sofía, necesito que vengas urgentemente. Hay algo muy importante que debes saber sobre las finanzas de tu esposo. Una hora después, Sofía estaba sentada frente a mi escritorio mientras yo le mostraba la evidencia completa del esquema de desvío de fondos de Pablo. ¿Estás diciendo que mi esposo robó $500,000 de su propia empresa? Y lo está invirtiendo en esquemas offshore de alto riesgo sin ninguna experiencia financiera real. Sofía revisó los documentos con la expresión de alguien que finalmente entiende por qué su esposo había estado tan ansioso y secretivo últimamente. ¿Qué tan arriesgadas son estas inversiones? Basándome en mi análisis, tiene un 80% de probabilidad de perder todo el dinero en los próximos 6 meses. ¿Y eso nos afectaría personalmente? Si Pablo pierde el dinero robado, va a intentar cubrir las pérdidas usando activos familiares. Tu casa, tus cuentas personales, todo estará en riesgo. Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. ¿Qué me recomiendas? Primero, necesitamos proteger tus activos personales inmediatamente. Segundo, necesitas confrontar a Pablo antes de que las pérdidas se vuelvan irreversibles. ¿Y la empresa? Pablo legalmente puede quedarse con su parte, pero va a descubrir que robó dinero de una empresa que básicamente no vale nada sin mis contratos y relaciones con clientes. La siguiente noche, Pablo llegó a casa para encontrar a Sofía esperándolo en la sala con una pila de documentos financieros sobre la mesa de centro. Pablo, necesitamos hablar, le dijo Sofía con una calma que él claramente no esperaba. ¿Sobre qué, amor? Sobre por qué mi contadora personal dice que estás en bancarrota. Pablo se quedó inmóvil en la entrada de la sala, su cerebro claramente trabajando para procesar esta información imposible. ¿Tu contadora personal? No sabía que tenías una. He tenido contadora personal durante 2 años. Es muy buena. Tan buena que descubrió exactamente dónde has estado escondiendo el dinero que robaste de tu empresa. Esa noche, Pablo me llamó 17 veces. No contesté ninguna llamada. Al día siguiente, llegó a la oficina a las 6 de la mañana, claramente sin haber dormido. Renata, necesitamos hablar urgentemente. Buenos días, Pablo. ¿Ya decidiste si vas a devolver el dinero robado o prefieres explicarle a Sofía por qué van a perder la casa? ¿Cómo sabías que Sofía era mi esposa? He sido su contadora personal durante 2 años. Toda la fortuna que crees que tienes en realidad está en cuentas que yo manejo para protegerla de exactamente este tipo de situaciones. Pablo se dejó caer en una silla, finalmente entendiendo la magnitud de su error. ¿Qué quieres? Quiero que devuelvas el dinero robado a la cuenta corporativa y que te quedes con tu 20% de una empresa que ahora vale la mitad porque perdiste la mayoría de nuestros clientes con tu comportamiento. ¿Y Sofía? Sofía va a decidir si quiere seguir casada con alguien que le mintió sobre sus finanzas durante años. 6 meses después, Pablo había devuelto $400,000 de los $500,000 robados. Los otros 100,000 se perdieron en sus inversiones fallidas. Sofía se divorció y me contrató oficialmente como su contadora y asesora financiera exclusiva. ¿Sabes cuál fue el error más grande de Pablo? Me preguntó Sofía durante una de nuestras reuniones trimestrales. ¿Cuál? Subestimar a las 2 mujeres más importantes en su vida al mismo tiempo. Sonreí mientras revisaba su nuevo portafolio de inversiones. A veces la arrogancia ciega a las personas sobre las conexiones que realmente importan. Pablo había aprendido que robar dinero es fácil, pero esconderlo de alguien que maneja las finanzas de tu propia familia es imposible. Y yo había aprendido que a veces la mejor protección contra los estafadores no viene de sistemas legales complejos, sino de conocer íntimamente a las personas que más tienen que perder.